Ahora sí. Ahí está, Cuando ahí me dio sale la la señal. vocita en inglés, ya está. Bueno, entonces empezamos. La clase de hoy lo que vamos a ver es el sistema nervioso y una parte de esplagnología, ¿sí? La idea de esta clase es darle como un pantallazo general, ¿sí? De estos dos temas. No vamos a ir así, digamos, con profundidad a explicar bien cada cosa porque digamos, no sé, de sistema nervioso se puede dar en todo un cuatrimestre, lo mismo de esplagnología en un año, ¿sí? Entonces, nada, es como para que ustedes tengan así como que les quede una idea, ¿sí? De todo esto. Entonces, si nosotros vamos bien desde el comienzo, ¿sí? Bien desde el comienzo, con lo que es la fecundación, con la unión del óvulo con el espermatozoide, se empieza a formar lo que es el embrión, ¿sí? Empieza a ser una mórula, que es como una pelotita de células que, como se van dividiendo y se dividen tanto, de tanto que va creciendo, ¿sí? Esa mórula, después empieza a ser como una invaginación para adentro, ¿sí? Y se forma esto que se llama la gástrula. Entonces, en el embrión, ¿sí? Comienza a haber 3 capas germinales, ¿sí? 3 capas primitivas. Acá se ve bien cómo es esa formación del embrión, ¿sí? Fíjense, se va dividiendo las primeras células, se siguen dividiendo, y todas esas células, cuando van creciendo, ¿sí? Se van dividiendo cada vez más, esto presiona, y entonces así es que empiezan a quedar lo que se denominan las 3 capas germinales, ¿sí? Las 3 capas germinales son el ectodermo, que es ecto es lo de afuera, el mesodermo, que es lo de adentro, ¿sí? Lo del medio, y el endodermo, que es lo de adentro, ¿sí? Ectodermo lo de afuera, mesodermo lo del medio y endodermo lo de adentro. Entonces, cada una de esas 3 capas germinales puede dar origen a todo el individuo, ¿sí? Entonces, a partir de esa capa de afuera o ectodermo, se forma lo que es la piel y el sistema nervioso. ¿Por qué el sistema nervioso? Porque después de acá, de esta capita de afuera, eso va a ser así como una invaginación y se va a formar lo que se llama el tubo neural, y el tubo neural va a formar todo lo que es el sistema nervioso, ¿sí? Todo esto acá violetita que se ve, se forma a partir de un tubo neural que se origina, ¿sí? De la capita de afuera. El mesodermo, o la capa del medio, ¿sí? Va a dar origen a todo el tejido muscular, al esqueleto, a los riñones, al aparato reproductor, ¿sí? Y el endodermo es la capa más interna, ¿sí? Que se ve acá, forma lo que es todas las glándulas endocrinas, los pulmones, el sistema digestivo, el hígado, ¿sí? Entonces, de vuelta, a partir de cada una de esas 3 capas podemos dar origen a todas las células del individuo. Todas las células que nosotros tenemos, que son más de 200, las podemos clasificar en 4 tipos de tejidos, ¿sí? ¿Qué es un tejido? Es un conjunto de células que se agrupan para llevar a cabo una misma función, ¿sí? Entonces, a pesar de que en el cuerpo hay un montón de células distintas, son más de 200, esas células se agrupan formando 4 tipos de tejidos distintos, ¿sí? Entonces tengo por un lado tejido conectivo, tejido muscular, tejido epitelial y tejido nervioso. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver un pantallazo así rápido de cada uno de esos tejidos, que de vuelta, un tejido es entonces un conjunto de células que se juntan para llevar a cabo una misma función, ¿sí? Entonces el tejido epitelial lo podemos dividir en 2 tipos, tejido epitelial membranoso o glandular, ¿sí? El tejido membranoso, como lo dice su nombre, es la unión de varias células que van a formar como si fuese una membrana, una capa, ¿sí? Como una tela, ¿sí? Y esa membrana o esa capa de celulitas puede ser única, ¿sí? Entonces se dice que es un tejido membranoso simple, ¿sí? Porque tiene una sola capa de células, ¿sí? Se ve acá. Y esas células pueden tener distintas formas, o sea, se pueden poner una al ladito de la otra y esas células tienen distintas formas. Entonces pueden ser células achataditas, células con forma más redondeada o cuboide, células cilíndricas que son largas, ¿sí? Pero entonces se ponen una al lado de la otra formando como una capa. Entonces, si esa capa es única, se dice simple, ¿sí? Ahora, si son varias capas de células, ¿sí? Ese tejido epitelial es estratificado, ¿sí? Porque tiene un montón de estratos, muchas capas de células, ¿sí? Ahora, por otro lado, el tejido glandular lo podemos clasificar en 2, ¿sí? Glándulas que son exócrinas o glándulas endócrinas. Las glándulas endócrinas
lo que hacen es secretar las hormonas a lo que se dice el torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, por eso es endocrino. Las glándulas exocrinas secretan, ¿sí?, su contenido hacia el, se ve acá, hacia el exterior, vendría a ser, o hacia el interior de esa glándula, ¿sí? Entonces, las glándulas exocrinas tengo distintos tipos dependiendo de cómo sea esa secreción, ¿sí? En una secreción apócrina, que es la primera, como se ve acá, la célula es como que pierde la partecita de arriba, el ápice, ¿sí?, de la célula, la parte apical. En la holócrina, la célula, fíjense, es como que explota y al explotar libera el contenido que tiene. Y en la merocrina es una liberación por exocitosis de la célula. O sea, la célula queda ahí y larga por exocitosis su contenido, ¿sí? Entonces, de vuelta, tengo tejido, si voy para atrás, tejido epitelial, que lo puedo dividir en membranoso, ¿sí?, que es esa capa de células, ¿sí?, o en glandular, que son las células que van a secretar, ¿sí?, algo. Y lo pueden secretar o hacia el exterior o hacia el torrente sanguíneo, entonces son o glándulas exocrinas o endócrinas, entrecortado, no se ¿sí? escucha bien, ¿eh? ¿No se escucha? ¿Ahí se escucha mejor? Se escucha bien. No sé si todo le pasa lo mismo, pero ese se escucha entrecortado, digo. Será mi conexión de... A ver, me voy a ir... Esperen, me voy a ir al lado del módem, a ver si así se escucha mejor. A ver. Yo escucho re bien igual. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, yo también escucho fluido. Bueno. Vos lo escucho medio cortado. Ahí, a ver, esperen que prendo entonces la luz de acá. Esperen. Bueno, ahí está, ¿sí? Bien, entonces teníamos esos dos tipos de tipo de tejido epitelial, ¿sí? O membranoso o el glandular. Entonces, si nos fijamos acá, tenemos un esquemita de todo el cuerpo y nos van mostrando el tipo de tejido epitelial que vamos teniendo en distintas partes, ¿sí? Entonces, como les dije, el tejido membranoso puede quedar o en una sola capa y entonces se llama simple, o se puede formar varias capas y entonces se llama estratificado. Tanto el simple como el estratificado pueden ser de distintas formas las células, ¿sí? O células más planas, o células cuboides, o células cilíndricas, ¿sí? Entonces, en cada una de las partes del cuerpo vamos a tener distintos tipos celulares dependiendo de la función, ¿sí?, que vaya a cumplir en cada una de las partes del cuerpo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, acá, en el intestino, ¿sí?, fíjense que el tipo de tejido es simple columnar. ¿Por qué? Porque son células que son cilíndricas, ¿sí? Y ahí, en el intestino, la función que se cumple es de absorber nutrientes y de producir moco, ¿sí? Entonces, por eso es que el tipo de tejido que hay ahí en el intestino es un tipo de tejido simple y columnar, ¿sí? En otra parte del cuerpo, por ejemplo, no sé, la boca, fíjense que el tipo de tejido es estratificado y escamoso. ¿Por qué? Porque la función que hay ahí es para proteger frente a la deshidratación, ante alguna infección, ¿sí?, o ante la abrasión. Entonces, en cada una de las partes del cuerpo, el tipo de tejido epitelial que hay va a ir cambiando, ¿sí?, para cumplir una función distinta, ¿sí? El siguiente tipo de tejido que habíamos visto es el conectivo, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que había 4 tipos de tejido. Tejido epitelial lo vimos recién. Ahora vemos lo que es el tejido conectivo. Entonces, el tejido conectivo también tenemos distintos tipos, ¿sí? Entonces, tenemos tejido fibroso, el tejido que forma los huesos, tejido cartilaginoso y la sangre, que es otro tipo de tejido conectivo. Entonces, de vuelta, en cada uno de esos podemos ver distintos tipos, ¿sí? Dentro del tejido conectivo fibroso podemos tener, por ejemplo, la parte de la adiposidad, ¿sí? La grasa, ¿sí?, que tenemos en el cuerpo es un tipo de tejido conectivo fibroso. Los huesos, ¿sí?, que nosotros ya habíamos visto en la primera clase y que habíamos dicho que los huesos son órganos, están formados por distintos tipos de tejido óseo, ¿sí?, como son el tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso. Ahora, ese tejido que conforma los huesos es un tipo de tejido conectivo que es un tejido conectivo especial. ¿Por qué es un tejido conectivo particular? Porque la matriz extracelular que tienen esas células queda mineralizada y por eso es que el hueso es duro, ¿sí? Porque, digamos, está formado por células como cualquier parte del cuerpo, ¿sí?,
pero la matriz extracelular, ¿qué significa la matriz extracelular? La parte que está por fuera de las células, ¿sí? Tiene un montón de depósitos de calcio que hace que esa matriz extracelular quede calcificada y se mineralice, ¿sí? Y por eso es que tiene esa dureza, digamos, característica, ¿sí? Y a pesar de ser un tejido extracelular que es una matriz extracelular calcificada, ¿sí? Y mineralizada, el hueso, ¿sí? Como cualquier órgano, es una estructura que es dinámica, ¿sí? Entonces se puede remodelar y tiene además, o sea, a pesar de que uno lo vea rígido, tiene cierta elasticidad y maleabilidad, ¿sí? Por otro lado, tenemos tejido conectivo cartilaginoso, ¿sí? Que es también lo que ya veníamos viendo, ¿sí? Teníamos tejido cartilaginoso hialino, ¿sí? Que ese lo habíamos visto que recubría, por ejemplo, las superficies articulares de las articulaciones de tipo de artrosis, ¿sí? Tenemos fibrocartílago, cartílago elástico, por ejemplo, en la nariz, ¿sí? Y tenemos otro tipo de tejido conectivo que es la sangre, ¿sí? Y entonces ahí vamos nombrando los 4 tipos de tejido conectivo. Esperen 2 minutos, que no sé si los profes me están diciendo algo con el cel. No, pero ¿Se escucha? Gustavo decía que no te escuchaba. Pero ¿se escucha? Me vine acá al lado. Él nomás no escucha. ¿Sí? No, se escucha, yo te escucho bien. Ah, listo, listo. Dale. Está bien. ¿Se escucha bien? Dale. Entonces, el tercer tipo de tejido que tenemos es el tejido muscular, ¿sí? Entonces, el tejido muscular ya también lo habíamos visto en la primera clase, ¿sí? El tejido muscular son los músculos, ¿sí? Entonces, tenemos distintos tipos de músculos y los podemos diferenciar, mirándolos al microscopio, podemos diferenciar 2 tipos de músculo, ¿sí? Tenemos el tipo de musculatura estriada, ¿sí? Que es estriada porque con el microscopio se ven todas estas banditas, ¿sí? Esas bandas nos indican que el tejido muscular que estamos viendo es tejido muscular estriado, ¿sí? Y entonces tenemos musculatura estriada esquelética o musculatura estriada cardíaca. La musculatura estriada cardíaca es el de las células del corazón y la musculatura estriada esquelética es la de cualquier músculo, ¿sí? Del cuerpo que yo muevo a voluntad, ¿sí? Esos músculos son de estas características, ¿sí? Ahora, por otro lado tenemos, y fíjense cuál es la característica del músculo estriado. Estas estriaciones que se ven al microscopio corresponden a moléculas, ¿sí? Que se llaman actina y miosina, ¿sí? Que esos son filamentos, que son como si fuesen cordoncitos, ¿sí? De proteínas, que una se puede ir moviendo, ¿sí? Por sobre la otra, y entonces eso hace que la célula se pueda contraer, ¿sí? Se desplaza un filamento sobre otro filamento, ¿sí? Y entonces con ese movimiento es que el músculo se puede contraer, o sea, tiene primero esta longitud y cuando esos filamentos se empiezan a desplazar uno sobre otro, la célula muscular se puede contraer, ¿sí? Bien, eso entonces se encuentra la musculatura estriada. Ahora, hay, por otro lado, musculatura que es lisa, ¿sí? Entonces, si yo miro una imagen al microscopio, no se ven esas banditas, esas estriaciones que se ven en el otro tipo de músculo. ¿Dónde encuentro esta musculatura lisa? En las vísceras, por ejemplo, ¿sí? En los vasos sanguíneos. La musculatura lisa es musculatura que uno no contrae a voluntad, ¿sí? Entonces, por eso está en los es la musculatura que permite hacer los movimientos peristálticos, ¿sí? De todo el sistema digestivo, por ejemplo, o la musculatura que permite contraer los vasos sanguíneos para regular el flujo de sangre, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a el tejido muscular. Entonces ya vimos tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular, y ahora nos falta ver el tejido nervioso, ¿sí? Que es Una pregunta. Sí. ¿Viste que dijiste estriada es esquelética o cuál era la otra? O cardíaca, Ah, gracias. ¿sí? Y nosotros la primer clase de
la primera clase, cuando habíamos visto la parte de músculos, directamente lo habíamos dividido en 3, ¿sí? Musculatura estriada esquelética, estriada cardíaca y musculatura lisa, ¿sí? Acá la podemos dividir en 2, que en realidad son 3 también, ¿sí? Porque la estriada es o la estriada esquelética o la cardíaca y la lisa, ¿sí? Pero es como que la estriada van por un lado y la musculatura lisa va por otro, ¿sí? Porque estructuralmente son células distintas, ¿sí? Ahora, si nosotros vemos el tejido conectivo, el tejido nervioso, perdón, fíjense que el tejido nervioso está constituida por neuronas, ¿sí? Entonces, ¿qué es una neurona? Es una célula que está especializada en poder recibir, procesar y transmitir información, ¿sí? O sea, recibe información, la puede procesar y la puede transmitir también, ¿sí? Entonces, ¿cómo está constituida una neurona? Una neurona tiene un cuerpo celular, tiene prolongaciones, ¿sí? Que la prolongación esta larga se llama axón, y tiene otras prolongaciones más pequeñas que se llaman dendritas, ¿sí? Tengo distintos tipos de neuronas con distintas formas, ¿sí? Fíjense que acá, por ejemplo, en esta neurona, yo veo el cuerpo, se ve el cuerpo celular acá, se ven las dendritas, y el axón parece una dendrita también, ¿sí? En esta otra célula, por ejemplo, en esta otra neurona, fíjense que me queda el cuerpo neuronal por un lado, tengo 2 axones súper largos y después dendritas, ¿sí? La característica entonces particular de las células nerviosas es de tener el cuerpo, dendritas y axón, ¿sí? Entonces fíjense, si yo les comparo esta célula nerviosa con una célula muscular, fíjense que tienen forma distinta. Lo mismo, ¿sí? Con una célula epitelial, ¿sí? Entonces, esa forma distinta que tienen las células habla de la diferente función que pueden cumplir, ¿sí? Entonces, la función del tejido nervioso, la función de las células nerviosas, es la de recibir, procesar y emitir o transmitir información, ¿sí? Tengo, además de las neuronas, ¿sí? Que son estas células que pueden transmitir información, dentro del tejido nervioso también están las células gliales, ¿sí? Que las células gliales no pueden transmitir información, sino que lo que hacen es actuar como soporte para las neuronas, ¿sí? Entonces las ayudan a las neuronas a que ellas puedan cumplir con su función, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, las células de la microglía, que son células que actúan como si fuesen macrófagos en el cerebro. ¿Qué son los macrófagos? Son células que realizan fagocitosis para dar protección, ¿sí? Son parte del sistema inmune, ¿sí? Entonces la microglía lo que hace es darle protección, digamos, ¿sí? A las neuronas. Por otro lado tenemos a los oligodendrocitos o a las células de Schwann, que lo que hacen es generar en el axón una cubierta, ¿sí? Rodean y envuelven al axón. ¿Para qué? Para que ese axón quede con esa recubierta que se llama mielina, ¿sí? Entonces, tanto el oligodendrocito como la célula de Schwann, fíjense que envuelven al axón para formar la mielina. Entonces, una neurona cuyo axón tenga mielina va a poder transmitir el impulso eléctrico con mucha mayor velocidad y de forma más fiel, ¿sí? Por otro lado, tenemos las células que se denominan astrocitos, ¿sí? Que lo que hacen es dar soporte o sostén, ¿sí? Se forman como si fuese una malla, ¿sí? Que sostienen a las neuronas, ¿sí? Y además lo que hacen los astrocitos es limpiar de desechos, ¿sí? Y poder transportar nutrientes hacia las neuronas, ¿sí? Y por otro lado tenemos las células ependimarias, no se ve mi flechita, que son células que son cilíndricas, ¿sí? o de forma así alargada, y lo que hacen
es recubrir a los ventrículos del cerebro y al conducto central de la médula espinal, ¿sí? Entonces acá podemos ver una imagen del cerebro y se ve a los ventrículos, ¿sí? Y cómo por dentro de los ventrículos, ¿sí? Que acá tenemos también en la imagen, o también acá, ¿sí? Cómo por dentro de esos ventrículos va circulando el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que ese líquido circula por los ventrículos y va circulando, ¿sí? Acá se ve en azul por toda la médula espinal, ¿sí? Entonces, por la parte central de la médula espinal va a estar recubierto por estas células ependimales. Lo mismo, ¿sí? En los ventrículos del cerebro, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese líquido cefalorraquídeo pueda circular, ¿sí? Y pueda ir circulando todos los nutrientes y puedan liberarse, digamos, los desechos de todo el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, hasta acá lo que vimos son distintos tipos de tejidos, ¿sí? Que los tejidos serán varias células del mismo tipo agrupadas, ¿para qué? Para cumplir una función. Ahora, varios tejidos se forman para formar órganos, se agrupan para formar órganos, y varios órganos forman un sistema, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso humano va a estar formado por distintos órganos, ¿sí? Y cada uno de esos órganos va a estar formado por distintos tejidos, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso humano, nosotros lo podemos dividir en dos, ¿sí? Por un lado tenemos el sistema nervioso central, que el sistema nervioso central incluye al encéfalo y a la médula espinal, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso central es todo lo que en nuestro cuerpo queda por dentro, ¿sí? O queda protegido por parte ósea, por hueso, ¿sí? Entonces, todo lo que está dentro del cráneo y corriendo por dentro de toda la columna vertebral, todo eso es sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, ¿qué incluye el sistema nervioso central? Incluye al encéfalo y a la médula espinal. El encéfalo es el cerebro, el tronco del encéfalo y el cerebelo, ¿sí? Entonces es el cerebro, el tallo del encéfalo está formado por el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo, ¿sí? Esas tres cosas forman el tallo del encéfalo y por otro lado el cerebelo, ¿sí? Entonces, dicho de otra forma, el sistema nervioso central es todo lo que está protegido por parte ósea, ¿sí? Todo lo que está dentro del cráneo, dentro de la columna vertebral va a ser sistema nervioso central. ¿Y qué es? El encéfalo y la médula espinal. Y por otro lado, el sistema nervioso periférico, ¿sí? Está formado por los ganglios y los nervios que están en la periferia, o sea, todo lo que ya sale, ¿sí? Por fuera de esa protección de hueso, ¿sí? Todo eso ya es sistema nervioso periférico, ¿sí? Por otro lado, el sistema nervioso periférico nosotros lo podemos clasificar, o podemos clasificar por la funcionalidad, ¿sí? En sistema nervioso sensitivo o sistema nervioso motor, ¿sí? Lo sensitivo es toda la información que entra, ¿sí? De la sensibilidad, ya sea de algo de afuera, externo que yo toco, o de algo, ¿sí? Que me indica en mi cuerpo la posición qué sé yo, de una articulación o algo, ¿sí? De mi sistema interno, ¿sí? Todo eso es parte sensitiva, o lo eferente, que es lo motor, cualquier información que yo le doy a mi cuerpo, ¿sí? Para que se pueda mover, ya sea de forma autónoma o de forma somática, ¿sí? Entonces, ahí es que yo puedo clasificar en la parte autónoma, ¿sí? Lo que se hace sin que yo quiera, digamos, ¿sí? Y ahí lo clasifico en parte simpática y parte parasimpática, ¿sí? Entonces, fíjense, como acá yo este sistema autónomo lo puedo clasificar en simpático y parasimpático, ¿sí? Y esto tiene que ver con el estado de vigilia del cuerpo, ¿sí? Y de llevar a cabo todas las funciones del organismo, ¿sí? Esto igualmente lo paso así por alto porque lo van a ver bien después ustedes en fisio, ¿sí? Y vemos algo también en biomecánica. Entonces les vuelvo a repetir lo mismo. ¿Cómo está dividido el sistema nervioso? En sistema nervioso central
y sistema nervioso periférico. ¿Qué conforma cada uno de esos sistemas? Al sistema nervioso central lo forman el encéfalo y la médula espinal, ¿sí? No se confundan encéfalo con cerebro, ¿sí? El encéfalo es todo, ¿sí? Se los vuelvo a mostrar acá. El encéfalo, fíjense que engloba lo que es el cerebro, el tallo y el cerebelo, ¿sí? Esas tres cosas forman el encéfalo. Entonces, de vuelta, el sistema nervioso central está formado por el encéfalo, ¿sí? Que era esas tres cosas, el cerebro, el tallo y el cerebelo, y la médula espinal. Y por el otro lado, el sistema nervioso periférico, que está formado por los nervios periféricos y los ganglios, ¿sí? Todo lo que sale, entonces, por fuera de esa protección ósea, ya es sistema nervioso periférico, ¿sí? Correlo un poquito la diapositiva. Anda corriéndola. ¿Se ve? Ahí está perfecto. Entonces, fíjense de vuelta, ¿sí? Como el sistema nervioso central, tengo el encéfalo, la médula espinal, ¿sí? Todo esto, que es el encéfalo, la médula espinal. Y fíjense acá qué lindo este dibujito, cómo se ve. Acá yo tengo la vértebra, ¿sí? Se ve adelante el cuerpo vertebral y cómo por ese foramen vertebral transcurre toda la médula espinal, ¿sí? Entonces, acá, todo a lo largo de la columna, toda la médula va por dentro, ¿sí? De este conducto, y ahí van saliendo los ganglios y los nervios raquídeos hacia afuera, ¿sí? Entonces, ahí una vez que ya salen para afuera, ya es sistema nervioso periférico, ¿sí? Se ve acá, ¿sí? Todos estos nervios ya son parte del sistema nervioso periférico. Los nervios y los ganglios, ¿sí? Ya son parte del sistema nervioso periférico. Entonces, de vuelta, el sistema nervioso está organizado en base a dos tipos de células. Las neuronas, que eran las que podían recepcionar, procesar y transmitir la información, y las células de la neuroglía, que generaban todas las funciones de apoyo, ¿sí? Para que las neuronas cumplan la función que tienen que cumplir, ¿sí? Entonces teníamos distintos tipos, ¿sí? Los astrocitos, que eran esas células de sostén, ¿sí? Y que llevaban la nutrición y sacaban los desechos de las células, los oligodendrocitos y las células de Schwann, que formaban el recubrimiento de mielina, ¿sí? Para que las neuronas puedan transmitir la información de forma más rápida, ¿sí? Las células de la microglía, que eran estas células que actuaban como macrófagos, o sea, lo que hacían era darle, digamos, protección o formar parte del sistema inmune, digamos, del sistema nervioso, y las células del epéndimo, que eran las células que recubrían el conducto central de la médula o que estaban tapizando los ventrículos del cerebro, ¿sí? Profe, Entonces acá ustedes pueden, sí. una pregunta. En una de las diapositivas, al periférico lo divide en somático y autónomo, ¿puede ser? Sí. ¿Y Mira, eso fíjate. ¿Por qué? Bueno, eso yo lo pasé por alto porque eso ustedes después lo ven en fisio, ¿sí? Sí. Acá tienen somático y autónomo, ¿sí? Entonces el autónomo es la parte que vos, o sea, no controlás a voluntad, ¿sí? Sí. Fíjate que en la parte somática vos tenés a los pares craneales y a los nervios raquídeos, ¿sí? Que es toda la información que te va a llevar a donde ya vimos, o sea, algunos nervios raquídeos, formando, por ejemplo, el plexo braquial o el plexo cervical, ¿sí? Sí. Entonces, estos te llevan información a lugares donde vos los podés controlar, ¿sí? La parte autónoma, ¿sí? Que la podés dividir en parte simpática o parte parasimpática, fíjate las funciones que controla. Por ejemplo, no sé, yo acá apago la luz y la pupila se me va a dilatar, ¿sí? Entonces eso yo, digamos, ni pienso, funciona solo, ¿sí? Entonces esas son cuestiones, ¿sí? Que están controladas de forma autónoma, ¿sí? Como si fuese automático, ¿sí? Entonces fíjate, el sistema simpático genera que se dilate la pupila, el parasimpático que la pupila se contraiga, ¿sí? Y así vas teniendo distintas funciones que son contrarias, ¿sí? En el simpático y en el parasimpático, y que te van regulando todo el funcionamiento de tu cuerpo sin que vos te des cuenta, ¿sí? O sea, permite que vos lleves a cabo todas las funciones vitales
¿sí? Sin que lo tengas que pensar, ¿sí? Perfecto. Entonces, el sistema nervioso periférico lo divido en nervios periféricos y en ganglios. ¿Le puedo aportar algo? Vale, sí. Que, bueno, bien, es interesante lo que está diciendo Vero con respecto a la dilatación de la pupila, y también podemos agregarle que la vasodilatación, chicos, cuando se dilata una arteria, digamos de un brazo, ¿no? También está controlado por el sistema simpático. O sea, el mismo nervio que está llevando la función en forma periférica para afuera a mover un músculo de la mano, también está generando una vasodilatación de la arteria. ¿Se entiende? Esa es la parte simpática o la parte parasimpática, ¿no? O sea, la parte simpática lo que hace es hacer una vasoconstricción, cerrar la arteria. Claro. Y si anulamos esa parte simpática, se vasodilata. Esa Claro. es la parte simpática y parasimpática de la parte periférica. Ujú. Perfecto. Gracias. Ahí. Bien, entonces seguimos con lo que es los tipos de células, ¿sí? Teníamos entonces las neuronas, que son las células que cumplen la función de este sistema nervioso, ¿sí? Propiamente dicho, y las células de la neuroglía, que eran todas estas células o sea, que ayudan, ¿sí?, a las neuronas a que puedan cumplir su función, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos la imagen de una neurona con su axón. Este es el cuerpo de la neurona, las dendritas, ¿sí? Y cómo en ese axón tiene a estas células de Schwann que forman lo que es la recubierta esta de mielina, ¿sí? Vendría a ser como un cable, ¿sí?, que tiene todo ese envoltorio por fuera, que ese cable es ese aislante que permite que la electricidad pueda fluir, ¿sí?, por dentro de ese cable y pueda llegar a mayor distancia. Si yo a ese cable le saco toda la recubierta que tiene por fuera, la electricidad que viaja por ahí se disipa, ¿sí?, y no llega, ¿sí? Entonces, en una neurona ocurre lo mismo, ¿sí? Todo su axón está recubierto con esta mielina y permite, ¿sí?, que la información viaja en forma de electricidad, ¿sí?, por el cuerpo de la neurona, pueda llegar, ¿sí?, a destino de forma adecuada, ¿sí? Hay también neuronas que no tienen mielina, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Un axón largo, ¿sí?, solo puede transmitir la información si tiene mielina. Sin mielina, la información es como que se pierde y no llega a donde tiene que llegar, ¿sí? Una cosa importante es que, lo vamos a ver igualmente ahora en un ratito, la parte del axón, ¿sí?, esta prolongación, puede llegar a ser muy larga, ¿sí? Y es la parte que cuando se juntan varios axones, forman los nervios, ¿sí? Entonces, la parte de una neurona que forma un nervio es el axón, ¿sí?, que puede llegar a ser muy largo, ¿sí?, en el cuerpo. Y entonces las neuronas, ya habíamos dicho, podían tener distintas formas, ¿sí?, dependiendo la función que cumplan también. Entonces, por ejemplo, una neurona motora es la neurona que le va a ir a dar información al músculo para que se contraiga, ¿sí? Tenemos neuronas de distintos tipos, ¿sí? Neuronas bipolares, por ejemplo, en la retina, ¿sí? Hay neuronas que no tienen axones o neuronas que tienen 2 axones, ¿sí? O sea, tenemos diversidad, ¿sí?, de tipos de neuronas dependiendo de vuelta de la función que cumplan, ¿sí? Pero en términos generales podemos decir que una neurona tiene su cuerpo, tiene dendritas, tiene su axón, ¿sí? Y entonces la información, cuando la neurona la recibe, ¿sí?, recibe la información, viaja todo por el axón, se van formando potenciales de acciones, ¿sí?, que viajan así por el axón y llegan, ¿sí?, acá, y ahí esa neurona se va a comunicar con otra a través de lo que se llama una sinapsis y le va a dar la información que ella recibió, se la va a pasar, ¿sí? Fíjense acá en este ejemplo cómo nos va dando la clasificación de neuronas que son aferentes, eferentes y de interneuronas, ¿sí? Acá, por ejemplo,
en este esquemita hay alguien que tocó algo que le pinchó el dedo, ¿sí? Esto viaja a través del nervio, ¿sí? Fíjense que lleva, este es un corte de lo que sería la médula espinal, ¿sí? Esta es la parte anterior, la parte posterior, ¿sí? Y fíjense cómo llega acá, ese cuerpo de la neurona está en el ganglio, ¿sí? Llega la información a través de ese axón largo y ahí se comunica con una interneurona, ¿sí? Que le pasa la información a la neurona motora, ¿para qué? Para que esa neurona, ¿sí? Le lleve el estímulo al músculo y entonces uno, digamos, en el caso que se haya pinchado el dedo, pueda sacar, ¿sí? El dedo para no recibir de vuelta el estímulo ese doloroso, ¿sí? Entonces así es como una neurona le va pasando la información a la otra, ¿sí? Ese es en el caso, ¿sí? de algo motor, ¿sí? Puede ser también un estímulo, ¿sí? Acá, por ejemplo, en el intestino, ¿sí? De la misma forma, ¿sí? Parecido. Y entonces acá lo importante es que ustedes vean lo que es la comunicación neuronal, ¿sí? Lo que es la sinapsis, ¿sí? La sinapsis es esa comunicación, ¿sí? Que está ocurriendo entre una neurona y otra, ¿sí? Y se dice que una sinapsis es esa relación de continuidad que existe, ¿sí? Entre una neurona y otra que permite, ¿sí? Que la transmisión del impulso desde una neurona y la otra se pueda cumplir, ¿sí? Y puede ser esa sinapsis entre una neurona y otra o entre una neurona y la fibra muscular, por ejemplo, si la neurona le está dando la información al músculo para que se contraiga, por ejemplo, ¿sí? Y entonces tengo distintos tipos de sinapsis. Entonces la sinapsis es esto, ¿sí? Es esa comunicación especializada entre una neurona y otra, o entre una neurona y un músculo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese tipo de sinapsis puede ser química si lo que ocurre es que la neurona se llama presináptica cuando es la neurona que manda la información y la postsináptica es la neurona que recibe la información, ¿sí? Pre es de antes y pos es después, ¿sí? Entonces, si yo miro acá esta sinapsis, la pre es la que está mandando la información y la pos, la de después, ¿sí? Es la que recibe la información, ¿sí? Entonces, si una sinapsis es química, la neurona presináptica lo que está haciendo es liberar un neurotransmisor. ¿Para qué? Para que la neurona postsináptica reciba ese neurotransmisor y entonces reciba la señal que ella le mandó, ¿sí? Entonces, puede haber distintos lugares donde ocurran las sinapsis, ¿sí? El axón de una neurona puede contactarse con el cuerpo de otra neurona o se puede contactar con la dendrita de otra neurona o se pueden contactar dos axones, ¿sí? También puede ser diferente el estímulo, ¿sí? Que esa neurona esté mandando. ¿Por qué? Porque un estímulo que recibe una célula puede ser un estímulo que se denomina excitatorio, ¿sí? Es decir, un estímulo que sea positivo, o un estímulo que inhiba, ¿sí? Tenemos entonces distintos tipos de estímulos que una neurona puede enviar, ¿sí? Entonces acá vemos con un poquitito con mayor detalle lo que es esa sinapsis. Entonces fíjense, esta célula, esta neurona presináptica, tiene este potencial de acción, ¿sí? Y con ese potencial de acción lo que ocurre es que se despolariza la membrana de esa neurona, ahí se despertó, miren, se despolariza la membrana de esa célula, ¿y qué ocurre? Entra calcio ahí en esa neurona, y con esa entrada de calcio, ¿querés una misma? Te preparo, papá. Y con esa entrada de calcio que recibe la neurona, se va a liberar el contenido, acá no veo mi flechita, se libera el contenido que tiene esa neurona, y entonces este neurotransmisor se libera a lo que se denomina el espacio sináptico, y entonces la neurona que está después, o sea, la neurona postsináptica, capta ese neurotransmisor
y entonces lo que ocurre es que esa otra neurona también tiene un cambio en su membrana, se despolariza, genera ese potencial de acción y así es como el impulso va viajando de una neurona a la otra, ¿sí? Entonces, este potencial de acción viaja desde una neurona hasta la otra neurona, ¿sí? Eso es una sinapsis química. ¿Por qué es química? Porque se libera neurotransmisor. Puede ocurrir también que en lugar de liberarse neurotransmisor, una neurona esté pegadita a la otra y haya unos canales que permitan el flujo directamente de esos iones de una neurona a la otra. Y entonces en ese caso es una sinapsis eléctrica, ¿sí? Pero lo más común es que la sinapsis sea química, ¿sí? Entonces, como bien dijimos, fíjense, esas señales pueden ser excitatorias o inhibitorias. Entonces, una misma neurona, puede recibir, o sea, ustedes se fijaron la cantidad de dendritas que tiene una neurona, ¿sí? Y todo el cuerpo grande que tiene, y puede recibir, imagínense en el cerebro, ¿sí? Cómo está todo ese entramado de red neuronal. Una misma neurona puede recibir estímulos de un montón de lugares distintos, que sean excitatorios o inhibitorios, y entonces la señal que esa neurona, cuando procesa la información, la señal que esa neurona manda para otra neurona, va a depender de cómo ella incorporó todas esas señales que recibió y cómo procesó esa información, ¿sí? Bien, entonces eso en cuanto a lo que es la sinapsis, ¿sí? Nosotros recién dijimos que el sistema nervioso lo podíamos dividir en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ¿sí? El sistema nervioso central era el encéfalo y toda la médula espinal. Todo ese sistema nervioso central tiene un recubrimiento, ¿sí? De lo que se llaman las meninges. Las meninges son unas capas de tejido conectivo que están protegiendo ese sistema nervioso central, ¿sí? Por fuera ese sistema nervioso central que estaba protegido por parte ósea, ¿sí? Por el cráneo o por la columna vertebral, ¿sí? Pero si yo miro, fíjense, acá dice encéfalo, si yo veo, digamos, ese tejido nervioso, tiene apenitas ahí por fuera esta protección, ¿sí? De tejido conectivo, que se llama de afuera para adentro dura madre, aracnoides y pía madre, ¿sí? La pía madre es la capita de tejido que va bien pegada al tejido nervioso, ¿sí? Después le sigue la aracnoides y por encima la dura madre. Entonces fíjense acá, en esta imagen que yo tengo de vuelta, a ver si se ve la flecha acá. Tengo el sistema nervioso central, la pía madre, ¿sí? La capita que lo protege ahí bien pegado, sigue el aracnoides, la dura madre, y después de eso, por encima, viene la parte ósea, ¿sí? Dice hueso, la flechita mía no se ve. Aparece entonces ahí el hueso. Fíjense que por encima del hueso dice periósteo. ¿Por qué? Recuerden que nosotros eso ya lo habíamos visto en la primera clase. Todo el hueso, todos los huesos están cubiertos por fuera, ¿sí? Por tejido que se llama periósteo, ¿sí? Y por encima de eso está recién la piel, ¿sí? Entonces, de adentro para afuera, fíjense todas las capas que yo voy teniendo, ¿sí? Las capas de la meninge son entonces la pía madre, la aracnoides, la dura madre, ¿sí? Acá vamos viendo, de vuelta, en los ventrículos, ¿sí? Del cerebro, cómo va circulando el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese líquido pueda llevar y traer nutrientes, ¿sí? O llevar desechos, ¿sí? Para que sean eliminados. Y vamos viendo ahí bien toda la circulación de ese líquido. Ahora, repito de vuelta, sistema nervioso central formado por el encéfalo y la médula espinal. ¿Qué era el encéfalo? Era el cerebro, el tronco del encéfalo y el cerebelo, ¿sí? Y por acá vendría la médula espinal, por acá abajo, ¿sí? Entonces fíjense cómo el cerebro está dividido en distintos lóbulos, ¿sí? Que si ustedes se fijan, el nombre de cada uno de esos lóbulos corresponde con el nombre de los huesos del cráneo, ¿sí? Y por eso entonces lo habíamos visto en la primera clase. Porque los lóbulos acá cerebrales, su nombre corresponde con el nombre de esos huesos, ¿sí? Entonces yo tengo lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal,
¿sí? Acá a los costados, lóbulo occipital, ¿sí? Y cada uno de esos lóbulos, fíjense que tiene, digamos, o hay distintas surcos, ¿sí? O cisuras, se llaman, que son así como muesquitas hundidas por todo el cerebro, que van dividiendo esos lóbulos, ¿sí? Entonces, acá en este esquemita, fíjense, hay un surco lateral, ¿sí? Que se llama surco o cisura de Silvio, ¿sí? Hay una cisura central que se llama cisura o surco de Rolando, ¿sí? Y entonces eso me va dividiendo los distintos lóbulos del cerebro. Entonces, fíjense, la cisura de Rolando, que está acá, me divide el lóbulo frontal del parietal. El surco lateral o la cisura de Silvio divide el lóbulo frontal y el parietal del temporal, ¿sí? Divide estos dos lóbulos con el lóbulo parietal, ¿sí? Entonces, fíjense acá, de vuelta en esta figurita, la cisura de Silvio, cisura de Rolando, y cómo va dividiendo cada una de esas cisuras los distintos lóbulos, ¿sí? Bien. Entonces, eso en cuanto al cerebro, ¿sí? Lo tenemos dividido en esos lóbulos con esas cisuras, ¿sí? Ahora, si seguimos un poquito más hacia abajo, después del cerebro viene lo que se denomina el tronco del encéfalo, ¿sí? El tronco del encéfalo está formado por el mesencéfalo, el puente y el bulbo, ¿sí? Puente o protuberancia y bulbo, ¿sí? Y si sigo más hacia abajo, ahí está la médula espinal, ¿sí? Por detrás, fíjense acá, se ve lo que es el cerebelo, ¿sí? Entonces les muestro de vuelta. Acá está el cerebro, acá está el tronco del encéfalo con el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo, ¿sí? Por acá atrás vemos el cerebelo y acá está la médula espinal, ¿sí? La médula espinal que tiene su parte cervical, torácica, lumbar, ¿sí? Sacra. Entonces fíjense cómo el cerebelo, ¿sí? Cumple funciones más como si fuese, o sea, cumple funciones motoras, pero como si fuesen más primitivas en el cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué funciones cumple? La de mantener la postura, ¿sí? La de la actividad motora automática, la de mantener el equilibrio, ¿sí? Todas esas funciones las lleva a cabo el cerebelo, ¿sí? No se ve mi flechita acá, el cerebelo, ¿sí? El tronco del encéfalo, ¿sí? Cumple también otras funciones, pero todavía más primitivas, ¿sí? Que tienen que ver con la parte de controlar el ritmo cardíaco, ¿sí? La respiración, la salivación, ¿sí? Todas cuestiones, digamos, más que tienen que ver con la funcionalidad, ¿sí? Del cuerpo. Y después tenemos la médula espinal, ¿sí? Que es también, recuerden, parte del sistema nervioso central, ¿sí? Que de ahí van a ir saliendo, fíjense, van a ir saliendo todos los ganglios, ¿sí? Con los nervios correspondientes, ¿sí? Para dar lo que es toda la función, ¿sí? Al resto del cuerpo, ¿sí? Entonces ahí, una vez que esto ya sale ahí de ese foramen o agujero de conjunción, ¿sí? Ahí eso ya es sistema nervioso periférico, ¿sí? ¿Cómo está formada la médula espinal? Fíjense, la médula espinal está formada por sustancia gris y sustancia blanca. ¿Qué es la sustancia gris? Si les vuelvo a una imagen de lo que es una neurona, ¿sí? La sustancia gris viene a ser el cuerpo de esa neurona, ¿sí? Entonces, el cuerpo de la neurona viene a formar lo que es la sustancia gris. Y el axón o las prolongaciones, ¿sí? De la neurona forman lo que se llama la sustancia blanca, ¿sí? Entonces, fíjense, en la médula espinal, toda esta parte central, ¿sí? Que forma, a veces se le dice con forma de H, forma de mariposa, ¿sí? Toda esta parte central que es sustancia gris, acá yo tengo el cuerpo de la neurona, ¿sí? Y ahora fíjense, en el ganglio, ahí también hay cuerpos de neurona, eso también es sustancia gris.
Ahora, todo el resto es sustancia blanca. ¿Qué es la sustancia blanca? Esas proyecciones, ¿sí? O axones o dendritas, ¿sí? Que tiene la neurona. Entonces acá yo podría dibujar el cuerpo de una neurona y podría dibujar así para afuera lo que es el axón. Lo veíamos también en esa imagen del arco reflejo, a ver dónde es que estaba. Bueno, acá. Fíjense, acá se ve el cuerpito de la neurona con su axón, ¿sí? Fíjense, en el ganglio lo mismo, está el cuerpo de la neurona y fíjense que las proyecciones serían esa sustancia blanca, ¿sí? Y entonces los nervios, cualquier nervio, son la suma de un montón de axones, ¿sí? De un montón de neuronas, ¿sí? Entonces fíjense cómo esos nervios pueden llevar o traer información, ¿sí? Ya sea información sensitiva o información motora, ¿sí? Y entonces va a entrar y va a llegar acá a la parte de la médula para que entonces de la médula viaje todo por la médula, todo hasta arriba, ¿sí? Para ir a la parte del encéfalo. Si querés volver a repetir. ¿Cómo? No escuché. ¿Hicieron alguna pregunta? No, Vero, no. Estoy diciendo que si querés volver a repetir esta parte que ¿Esto? yo escuché mal. Ah, dale. Escucho, vuelvo a decir. Pero escucho mal, me parece. está bien, ¿eh? No sé lo que Entonces, la médula espinal, ¿sí? Recuerden que yo tengo por arriba entonces todo lo que es el encéfalo, ¿sí? Viene la parte del cerebro, tronco del encéfalo y después se convierte en la médula espinal. La médula espinal, ¿sí? Tiene por dentro, de esta forma, estoy escuchando con mucho eco, no sé si hay alguno que tiene prendido el micrófono. Liliana, A ver. Espera. Ahora te digo. Ahí está. Y ahora entonces le tengo que volver a compartir la pantalla o veo mi pantalla ya. Ahí. No, antes estaba, Vero, antes, ahora no. Ahora no. A ver, para. Ahí. ¿Estás vos? ¿Ahí se ve? Sí. sí. Ahí está. Bien. Entonces, esta médula espinal, ¿cómo está constituida? Tiene en la parte central esta formita así de mariposa, de H, ¿sí? Que está compuesta por sustancia gris. ¿Qué es la sustancia gris? La parte de la neurona, que es el cuerpo, ¿sí? El cuerpo de la neurona forma la sustancia gris. Todas las proyecciones forman lo que es la sustancia blanca, ¿sí? Entonces, todo esto de acá afuera son las proyecciones de la neurona, que es sustancia blanca. Los nervios, ¿sí? También son axones, ¿sí? De un montón de neuronas, ¿sí? Se juntan y van formando esos nervios, ¿sí? Bien, y ahí ya, medio que terminamos con esta parte. No sé si me quedó responder a una preguntita, creo que no. ¿Qué es la sinapsis? Las capas de las meninges, cómo está dividido el sistema nervioso central, cómo está formada la médula, ¿sí? Que es la pregunta de recién, y qué dividen cada una de las fisuras, ¿sí? Entonces, fíjense acá de vuelta en la médula espinal, yo puedo ver parte anterior, parte posterior. En la parte posterior se encuentra este ganglio, ¿sí? Que es también formado por sustancia gris. La parte central de la médula formada por sustancia gris, el resto por sustancia blanca. Y de acá, fíjense, como todas estas proyecciones se van juntando para formar lo que es el nervio, ¿sí? Ahí entonces dejo de compartir, así sigue la profe. Ahí está. A ver. Ahí ¿Se ve lo que comparto? Sí, sí, se ve. Bueno, ¿y yo me veo? Como que tengo que salir de la aplicación para poder ir pasando el Power.
Bueno, Ponelo ¿se escucha bien? tu presentación y deja prendida tu cámara, así te ves vos también. Ahí yo no veo tu pantalla. Ahí Ahí me dejaste. veo, sí. Sí, te ves, pero no se ve la pantalla. Pongo ventana de la aplicación Esa, sí. y ahora. Sí, Ahí bueno, se ve la listo. pantalla, pero no te veo a vos. Bueno, si no, Lili, ¿sabés lo que tenés que hacer para que se vea seleccionar la AUS? Claro, pero no se te ve tu imagen. Lo que tenés que hacer, donde dice compartir pantalla, ponés la ventana y Ahí cuando... está, ahí está. Ahí está, dale. A ver. No sale por más que cliqueo sobre Agustina, no sale. Bueno, y si no, si tenés que Ventana mostrar de la algo, aplicación. salí y mostrás así con vos y lo volvés a hacer. A ver, ¿querés que yo te comparta? A ver, espera. ¿Querés que te pase yo, si no? No, espera que yo te comparto. Espera, Vero. Espera un poquito. Aguárdenme un Ahí. cachito. Ahora. Espera un poquito que por ahí yo tengo mejor señal. Espera un poquito. Ahí te comparto, Vero. Ahí está. ¿Se ve? Sí, se Chicos, ve. ¿se ve? Sí, se ve. Bueno. A ver, esperen un poquito que ahora voy a... Hola, Lo papuchi. que lo quiero ir pasando yo. Ah, bueno, y compartilo vos entonces. Claro, sí, por eso. Ya lo comparto yo, Vero. Porque quiero ir señalando con la flechita. Sí, ya está. Sí, Lili, no importa entonces que lo comparta Agus, así va mostrando ella con la flechita. Bueno, Gracias. dale. Dale, gracias, Lili. Ahí está. No lo veo igual, ¿eh? A ver. No, no se ve. ¿No querés que lo comparta yo? ¿Ahora? Ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Pero se ve la imagen? Sí, se ve, sistema digestivo. Bueno, si yo señalo, ¿se ve? No, no Sí, se sí, ve. se ve. Sí, se ve cuando señalas. Ahí está la boca. Bueno, vamos a ver primero el sistema digestivo, que tiene la función, es la transformación de los alimentos, que ir absorbiendo los alimentos. Lo que ingresa son glúcidos, lípidos y proteínas, que la función que va a tener es transformarlo en unidades más simples a través de, gracias a las enzimas digestivas.
y así puedan ser transportados a la sangre. Entonces, lo primero que vamos a ver, la primera parte del sistema digestivo, es la boca. Bueno, tenemos primero empieza la boca, faringe, laringe, esófago. Ahí está, boca, la primera parte, faringe, laringe, esófago. Una vez que ingresa el alimento por la boca, a través de la masticación, se transforma en bolo alimenticio. Este bolo alimenticio va pasando por la faringe, la laringe hasta el esófago. En el esófago son dos paredes que están pegadas entre sí. Estos músculos que rodean al esófago se contraen en una forma que se llama movimientos peristálticos, que hacen que el bolo alimenticio descienda. Luego que llega al estómago, llega al estómago y pasa por una válvula que se llama cardia. A ver si lo encuentro. Acá. Entonces, esto que se ve acá, marrón, es el bolo alimenticio. Pasa por esta válvula cardia y llega al estómago. En el estómago se secretan los jugos gástricos, se producen movimientos y se transforma en quimo. El quimo pasa por el píloro, por esta válvula de acá, y pasa hacia el intestino delgado. El intestino delgado, acá, este de acá, tiene 3 porciones, como muestra. La primera porción es el duodeno, la otra porción, la segunda porción es el yeyuno, y la última porción es el ilion. El intestino delgado tiene en su interior vellosidades que ayudan a que se absorban mejor los alimentos. Luego, el quimo avanza hacia el intestino grueso, que el intestino grueso se divide en porciones. Tenemos primero el ciego, colon ascendente, colon transverso, acá, colon descendente, colon sigmoideo, recto y llano. En la primera porción del intestino delgado, donde está el duodeno, se relaciona con el hígado, que ahí se va a encontrar la bilis, va a secretar bilis, y también se encuentra relacionado con el páncreas. Que la función principal del páncreas es secretar insulina y glucagón. Bueno, acá tenemos otra imagen del páncreas. Acá muestra esta imagen. Estas son las vellosidades que posee el intestino delgado, ¿no? Para que se sigan absorbiendo los alimentos. Este es el intestino grueso, que habíamos dicho las diferentes partes en que se divide. Y tenemos acá el sistema respiratorio. Vamos a pasar al sistema respiratorio. Bueno, la función principal que tiene el sistema respiratorio es ingresar el oxígeno que se encuentra en el ambiente externo, ingresarlo al interior del cuerpo para que sea utilizado por las células y
devolver dióxido de carbono. Entonces, la primera parte del sistema respiratorio son la nariz, el aire ingresa por la nariz y por la boca, continúa por la faringe, laringe, tráquea, que esa parte es la parte superior. Luego, la parte inferior, la parte interna del sistema respiratorio, que no tiene contacto con el medio externo, son los bronquios. A ver otra imagen. Bueno, los bronquios que están acá. Estos bronquios se van dividiendo a su vez en ramificaciones más pequeñas, en bronquiolos. Ahí me pasó. Bueno, se dividen los bronquiolos, que acá se produce el proceso de hematopsis. A ver, dejo una imagen. Bueno, donde se va a producir el intercambio gaseoso. Acá muestra los dos pulmones que están divididos por el corazón, y tenemos el pulmón derecho que se divide en 3 lóbulos y el pulmón izquierdo que se divide en 2 lóbulos. Espera un segundito. ¿Querés que te comparta, Agus? Ahí está. Ahí está, ahí se ve. Bien. Apago el micrófono entonces. Tenés el micrófono apagado, Agustina. Está apagado el micrófono de Agus. Agus. Ahora. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Bueno, entonces decía que los pulmones, teníamos el pulmón derecho que se divide en 3 lóbulos y el pulmón izquierdo que se divide en 2 lóbulos. Ambos pulmones están recubiertos por 2 capas. Estas capas son como si fueran de una telita muy finita. Entonces la capa interna es la pleura visceral, que está acá, y la capa más externa es la pleura parietal. Estas 2 capas están como
se deslizan entre sí gracias a que entre medio poseen un líquido y así permite que se deslice una sobre la otra. Esta imagen muestra la ubicación que tienen, que se encuentran en el mediastino, se encuentran por encima del diafragma, que están separados por el corazón. Acá es donde se produce el intercambio gaseoso, la sangre oxigenada hacia la sangre carbo-oxigenada. Bueno, acá el corazón ya lo vimos nosotros en las clases anteriores. Bueno, ahora vamos a pasar al sistema, al aparato urinario. La principal función del aparato urinario es la formación de la urea. ¿Qué función tiene? Es la eliminación de los desechos metabólicos y también desechos de sales, toxinas, y a través de la urea. La conformación que tiene son los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. El aparato urinario le va a llegar la irrigación a través de las arterias renales. Esto es lo que más importante tenemos que tener en cuenta. La irrigación, que es a través de las arterias renales. Y bueno, después pasamos al aparato reproductor masculino y femenino, que la principal función del aparato femenino es la producción de ovocitos, de hormonas sexuales femeninas. ¿Y cómo está conformado? Tenemos trompa de falopio, los ovarios, el útero. Y después, la principal función del aparato reproductor masculino es la producción de la hormona masculina, que es la testosterona. Y bueno, después acá tenemos las preguntas de examen. Las podemos ir repasando. Si les parece, a ver si alguien... Definición de sinapsis. ¿Alguien se anima a responder? ¿Hola? Es la comunicación entre las neuronas. Bien. Nombre las 3 capas de las meninges. La duramadre, Duramadre, aracnoides y pía madre. Bien. ¿Qué es la glotis? es la que abre el pasaje de abre el aire a los pulmones. Claro, permite que no pase el bolo alimenticio hacia los pulmones. ¿Dónde desemboca el esófago? En el estómago, ¿puede ser? Sí. ¿Qué hormona produce el páncreas? La insulina. Sí, insulina y otra más. Y glucagón. ¿Cuál es la hormona sexual masculina? La testosterona.
Sí. ¿Dónde se origina la arteria renal? Acá en los riñones. ¿Cómo está subdividido el sistema nervioso? Ahí yo tenía una pregunta que la hice mientras estábamos viendo la diapositiva. Se divide en sistema nervioso central y periférico, ¿no? Sí. No hay que desarrollar nada más. ¿Cómo? No hay que desarrollar nada más, ¿no? No hay que decir que el central está dividido en el encéfalo y en la médula espinal y el periférico en el nervio periférico de los ganglios. No, no hace falta. O sea, ¿cómo está subido el sistema nervioso? El sistema nervioso periférico y en el sistema nervioso central. Perfecto. Creo que no hace falta. ¿Cuáles son las dos pleuras que se encuentran en el pulmón? Pleura visceral y pleura parietal. Sí. La 10. ¿Cómo está formada la médula espinal? Por sustancia gris y sustancia blanca. Sí, exacto. 11. ¿Qué lóbulos divide la cisura de Rolando? El frontal del parietal. Sí. ¿Qué lóbulo divide la cisura de Silvio? El frontal y parietal del temporal. Sí. Y la cisura calcarina, esa es la que se encuentra en la parte posterior. El parietal del occipital. Ahí está. Sí. Nombre los lóbulos que se divide el pulmón derecho. El lóbulo derecho, el lóbulo medio y el inferior. Claro, este es lóbulo. ¿Y qué estructura se continúa con la laringe? El esófago. Faringe después. Ah, faringe. No, está bien. Esófago después. ¿A qué altura de la columna vertebral se ubican los riñones? A la altura de la costilla 12 y la cresta ilíaca. Sí. Nombre los lóbulos del pulmón izquierdo. Superior e inferior. Sí. ¿En qué órgano desemboca la bilis que se forma en el hígado? Dentro del intestino delgado, en el duodeno. En el duodeno. ¿Qué comunica el conducto? Sí, eso no sé. La 19. No, esa no sé. No sé. La vejiga por parte de... ¿Estas las quiere responder Vero? ¿O Lili? La 19 y la 20. El conducto cístico comunica la vejiga con el duodeno. El conducto cístico se une con el conducto hepático para formar el conducto colédoco. Y el colédoco es el que desemboca en el duodeno. ¿Quedó? ¿Podría repetir, por favor? El conducto cístico es el que sale de la vesícula. Se une con el conducto hepático y forman los dos el conducto colédoco. Y el conducto colédoco es el que está desembocando en el duodeno. El conducto colédoco, déjame la imagen anterior.
¿Ahí se ve? Bueno, este es el colédoco. Y el conducto pancreático que está viniendo del páncreas, obviamente, con el jugo pancreático. Y acá se vierte jugo pancreático y acá bilis. Esas son las sustancias que van a emulsionar las grasas y van a ser parte de la digestión, ¿no? De los alimentos. Bueno. Bueno, creo que ya estamos. Profe, una pregunta, ¿van a subir este vivo a la página? Sí, sí, yo lo estoy grabando. Ah, bueno, gracias. Sí. Les corto la grabación. Si hay alguna pregunta. A mí me quedó una pregunta, la número 15. ¿Qué estructura se continúa con la laringe? ¿Es la faringe entonces? No, la laringe se continúa con la tráquea. La laringe están las cuerdas vocales. Perfecto. La laringe se continúa con la tráquea y la tráquea después se divide en el bronquio derecho y el bronquio izquierdo para introducirse en los pulmones. ¿Ah? Excelente. Bueno. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Entonces, ¿la laringe se encuentra inferior a la faringe? Están sí, un poquitito más inferior, pero está por delante de la faringe. O sea, la faringe es un espacio donde ahí se divide en laringe y faringe. La faringe al esófago, la laringe a la tráquea. La laringe es la que tiene la glotis, que cuando vos ingerís los alimentos, ese espacio está tapado para que los alimentos no ingresen al aparato respiratorio, porque si no tendríamos una neumonía por broncoaspiración. ¿Por qué? Porque vos tenés, el alimento tiene mucho contenido ácido, tiene ácido clorhídrico. Entonces, ese ácido clorhídrico no está preparado para el epitelio respiratorio. Ustedes vieron cuando la profesora Vero les explicó el tipo de epitelios, cada epitelio está preparado para determinado fluido o materia consistente y bueno, el alimento tiene mucho ácido. Entonces, ese ácido erosiona la capa del tubo respiratorio. Y ahí es donde se produce la neumonía. Por eso la glotis tiene esa función. Todas estas funciones están reguladas por núcleos de los pares craneanos que están en el tronco del encéfalo, que dice si vos abrís o cerrás la tapita, porque viste que hay veces que vos estás comiendo y estás hablando también. Entonces, todo eso está regulado por el tronco del encéfalo. Ahí hay estímulos en la faringe donde te avisa que está pasando un alimento o que está entrando el aire. Le manda la información al sistema nervioso y es el sistema nervioso el que determina si abrís o cerrás una tapita. Por eso en las enfermedades neurológicas hay que poner una sonda porque el enfermo no tiene la capacidad para discernir qué es aire o qué es alimento. Bueno, ahí está. Perfecto, gracias. Perdón, yo en el... no sé si están compartiendo pantalla o están viendo el Power, pero yo en el Power tengo que en las cisuras, en la central de Silvio, me dice, divide el lóbulo frontal del lóbulo parietal. La cisura de Silvio divide el lóbulo frontal del parietal, sí. Pero, y la de Rolando estás dividiendo el temporal del parietal y el frontal, ¿no? A ver. ¿O estoy equivocada? Yo me hice un lío con eso porque... A ver. Vamos a ver.
Yo ahora les voy a compartir la pantalla. A ver, vamos a ver. Ahora vamos. ¿Tenés para compartir o lo pongo? Sí, no tengo, espera. Ya voy, ¿eh? Ya voy a compartir. Porque ahí en esa, hoy justo antes de darlo, en lo que tienen escrito ellos, me pareció que estaba al revés. A ver. Puede ser que sea. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven, chicos? Por ahora. ¿Lo ven? No. Ahora lo voy a ver, lo vamos a ver mejor. Ahí. Estoy compartiendo yo, espera. ¿Ahí? Sí. Claro, pues está compartiendo yo. Anda a la parte de los lóbulos, más arriba. ¿Podés ir a 52. Ya está. Acá muestra. ¿Se escucha? No, una más. Ya está. Ahí. Cisura de Rolando, que me divide el lóbulo frontal del parietal y el temporal. Esta es la cisura de Rolando. Acá. Eso lo tenemos que chequear. Claro, ves ahí te va al revés, chicos. La cisura central es la de Rolando. Y dice cisura central de Silvio. Te va al revés escrito acá. La cisura lateral es la de Silvio. Está claro, por eso. Quedó al revés el nombre. Cisura central es de Rolando. Cisura lateral es de Silvio. ¿Sí? Claro. ¿Por qué yo me acordaba, Vero? Porque acá está la arteria silviana, que es la principal que se infarta en el ACV, chicos. Porque es la más delgadita y esta es la que se infarta. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean la topografía, el homúnculo, la representación de cada parte de nuestro cuerpo, acá en la masa encefálica, van a ver que lo que más se daña es el miembro inferior, el miembro superior y la cara, que tiene esta representación, porque la que se infarta es esta arteria. La que está en azul, bueno, ahí es la cisura de Silvio y está la arteria silviana, que es la que más infarta. Entonces, hay un montón de neuronas que perdemos acá. Por eso viene la lesión. Por eso me acuerdo que es la cisura de Silvio, ¿no? Perfecto, entonces ahí en el Power está al revés la escritura. Sí. Claro, de vuelta, donde dice cisura central tiene que decir de Rolando. Cisura lateral es de Silvio. En el Power que yo les mostré recién estaba bien puesto, porque a mí me pareció cuando lo leí antes de empezar que estaba al revés y lo cambié. Sí, yo por eso te iba a preguntar en ese momento y me guardé la pregunta para preguntar a lo último. Está bien. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Bueno, si no tienen más preguntas, nos vemos el sábado. Recuerden, chicos, que les habrá llegado a todos el link con el parcialito, que ahora vamos a hacer de vuelta del teórico 1 y 2, pero con preguntas parecidas a los parciales. Y les mandamos del 3
del estilo multiple choice, como para que sea fácil, y después les vamos a volver a mandar del 3 parecido al parcial, ¿sí? Perfecto, gracias. Cami, divina. No quiere saber más nada, me está acá tironeando. Divina, Chicos, divina, divina. quería por ahí aclarar algo más, un detalle, chicos. Van a encontrar en algunos libros que la glotis la van a nombrar como una epiglotis, no glotis, ¿sí? Como la válvula. La válvula es la epiglotis, que obviamente va a tapar la glotis, ¿no? Que es una zona donde están las cuerdas vocales. Pero bueno, lo pueden encontrar así. Perfecto, gracias por la clase. Bueno, Nos vemos. entonces finalizamos. Bueno. Cortamos acá la grabación y nos vemos el sábado. Chao, chicos. Chao. Chao, gracias.